Bienvenidos a nuestro tercer tema de nuestra serie titulada Desenmascarando las mentiras de Babilonia. Antes de comenzar con nuestro tercer tema, vamos a inclinar el rostro para orar. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Te agradecemos, Señor, porque eres grande, eres misericordioso y eres amoroso. También, Señor, nos has dejado en tu palabra historias que nos muestran cuán importante debe ser nuestro prójimo para nosotros, así como nosotros lo fuimos para ti. Queremos pedirte que a través de estos estudios, Señor, nos muestres la verdad como está en tu palabra y decidamos seguirla. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Sabemos que en la antigüedad la mujer no era bien apreciada, aunque Dios había ordenado, ama a tu prójimo como a ti mismo, según Levítico 19:18. Esto incluía sin duda alguna a la mujer. Lamentablemente el pecado fue haciendo que se tratara a la mujer como alguien de segunda categoría. Sin embargo, Dios, en su infinita misericordia, quiso recordarnos lo importante que era para Él y que debe ser para nosotros. Ahora, María ha sido por excelencia la mujer referente en la Biblia, por el solo hecho de haber sido la madre de Jesús, que fue el Salvador del mundo. Lamentablemente, por ese hecho se ha exaltado tanto a María que se han desarrollado dogmas errados en cuanto a ella. No cabe duda que fue una mujer excelente y especial, pero no por eso deja de ser un ser humano como usted y como yo. Voy a leer lo que la Iglesia Católica afirma sobre María y vamos a ver algunos argumentos que ellos utilizan y vamos a ver lo que la Biblia dice respecto a eso. La Iglesia Católica afirma: la expresión siempre virgen fue recogida por el Segundo Concilio de Constantinopla, que afirmó: el Verbo de Dios se encarnó de la Santa Gloriosa Madre de Dios y siempre Virgen María, y nació de ella. Esta doctrina fue confirmada por otros dos concilios ecuménicos, el cuarto de Letrán, año 1215, y el segundo de León, año 1274, y por el texto de la definición del dogma de la Asunción, año 1950, en el que la virginidad perpetua de María es aducida entre los motivos de su elevación en cuerpo y alma a la gloria celeste. Esto lo dijo el Papa Juan Pablo II en la audiencia general el miércoles 28 de agosto de 1996. La Iglesia Católica enseña, en primer lugar, que María fue una persona inmaculada, que María fue siempre virgen, como lo dijo él, que María ascendió al cielo y que María es corredentora, incluso a tal grado que puede interceder por nosotros. Ahora vamos a estudiar y vamos a ver en la Biblia qué es lo que nos enseña sobre estos argumentos. Vamos a ver el primero. María en realidad no siguió siempre virgen. Ahora, este argumento no tiene ninguna base bíblica y yo les voy a hacer una pregunta. ¿Quién se compromete y piensa en casarse para ser siempre virgen? Yo creo que nadie. Ahora vamos a ver lo que dice Mateo 1:18. Mateo 1:18. Dice lo siguiente: el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando María comprometida, su madre con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Estando comprometida María, su madre, con José, antes que se juntasen. Es decir, María estaba comprometida, María se iba a casar, María sabía lo que eso significaba. Y obviamente yo imagino que todas las señoritas de aquel entonces esperaban ser la madre del Mesías. Y la única manera en que alguien pudiera tener un hijo era teniendo intimidad con su esposo. Ahora, aquí no nos dice que María no fue virgen y la Biblia no utiliza la expresión María dejó de ser virgen, pero nos da muestras de que María no siempre fue virgen. Mateo 1:24-25 nos dice lo siguiente: y despertando José del sueño, recordemos que José, al enterarse que estaba embarazada María, quiso dejarla en secreto. Entonces vino el ángel Gabriel y le dijo a José las siguientes cosas: y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer, pero no la conoció. La palabra conocer en la Biblia significa simplemente
tener intimidad o tener relaciones sexuales. Pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. La palabra clave aquí en este texto es la preposición hasta, que significa mientras, entre tanto o hasta que. Es decir, esta preposición nos marca un espacio de tiempo que María no tuvo relaciones con José hasta que nació Jesús. Ahora vamos a ver algunos ejemplos de cómo se utiliza esta preposición. Por ejemplo, Marcos 6:10. Dice, y les dijo, donde quiera que entréis en una casa, posad en ella hasta que salgáis de aquel lugar. Es decir, ya no iban a posar hasta que salieran de ese lugar. Mateo 24:39. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así también será la venida del Hijo del Hombre. No entendieron hasta que vino el diluvio. Es decir, la gente que estaba fuera del arca no entendió algo sino hasta que vino el diluvio. Después sí lo entendió. Santiago 5:7. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Es decir, nosotros debemos de tener paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Es decir, muy bien podemos concluir que María se casó pensando en no ser siempre virgen. En segundo lugar, la Biblia nos dice que José no la conoció o no tuvo intimidad con ella hasta después que Jesús nació, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito. Es decir, María no fue siempre virgen. Ahora, otro argumento que tenemos es que María fue inmaculada. La Biblia no enseña tal cosa, incluso enseña lo contrario. La Biblia dice en Romanos 3:23, por cuanto todos, no dice por cuanto todos excepto María y Jesús, dice por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Claramente aquí todos también incluye a María. Por lo siguiente, todos necesitamos un Salvador, porque todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3:10 dice, no hay justo ni aún uno. Sabemos que el único justo que vivió sobre la tierra sin pecado y sin mancha fue Jesús. No hay justo ni aún uno. Romanos 5:12. Por tanto, tal como el pecado entró al mundo por un hombre y la muerte por el pecado, así también la muerte se extendió a todos los hombres porque todos pecaron. Es decir, todo ser humano que ha nacido después de Adán ha pecado y se ha hecho pecador. Y como consecuencia, reo de muerte. Eclesiastés 7:20 dice algo bien interesante. Dice, ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. La Biblia nos dice que todos aquellos que han pecado necesitan un Salvador. Y Eclesiastés nos está diciendo que no hay un hombre en la tierra que nunca haya pecado. Sabemos que por excepción de Jesús. ¿Y qué es lo que pasa cuando decimos que no hay pecado en nosotros? Primera de Juan 1:8 dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Lo interesante es que María reconoció que ella necesitaba un Salvador. Y si ella necesitaba un Salvador, quiere decir que ella fue pecadora. Veamos lo que dice Lucas 1:46, 47. Lucas 1:46, 47. Entonces María dijo, engrandece mi alma al Salvador, y mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador. Es decir, María reconoce que ella necesitaba un Salvador. ¿Y quiénes son los que necesitaban un Salvador? Los pecadores. Lucas 19:10 nos dice de qué la vino a salvar.
porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Si bien María era una mujer ejemplar, si bien María tenía una relación con Dios, yo creo que tenía una relación muy especial con Dios, porque el hecho de que Dios la eligiera para ser la madre del Salvador quiere decir que María era una mujer especial, pero no por eso significa que María nunca pecó. María necesitaba un Salvador. Eso nos quiere decir que María fue pecadora. Quiere decir que entonces María no fue inmaculada. Inmaculada significa que nunca pecó. Y para eso entonces sus padres tuvieron que ser inmaculados y así sucesivamente. Ahora, ya vimos que María no fue siempre virgen, que María no fue inmaculada. Ahora, si María fue pecadora, María en su tiempo murió y podemos tener la seguridad de que murió con la esperanza de la resurrección. Ahora, si María murió, María no ascendió al cielo. María no puede estar en el cielo. En primer lugar, la Biblia no dice nada en cuanto a la ascensión de María, ni siquiera el libro de Apocalipsis, donde tenemos ahí la escena del cielo y todos los que están alrededor del trono, nos dice algo de que María esté allá. Sin embargo, tenemos ejemplos de que hay personas que ascendieron. Por ejemplo, Enoc. Nosotros sabemos que la Biblia dice que Dios se lo llevó porque Enoc caminó con Dios. No solo eso, también Elías y Moisés. Pero no nos dice nada de María, no nos dice, y el Señor se trajo a María por ser la madre de Jesús, no nos dice nada de eso. Podemos tener la seguridad de que María murió con la esperanza de la resurrección. Ahora, en segundo lugar, aparte de que la Biblia no menciona nada, la Biblia dice que todos los que pecaron mueren, pero los que creyeron en Jesús resucitarán. Romanos 5:12, vamos a ver lo que dice Romanos 5:12. Romanos 5:12. Dice lo siguiente. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. María fue una mujer que necesitó un Salvador. María, entonces, tenía como consecuencia la muerte. Entonces, si María murió, no ascendió al cielo. Y de ahí se desarrollan otras cosas. Si María no ascendió al cielo, entonces quiere decir que no puede ser intercesora. Ahora, 1 Tesalonicenses 4:13, 17 nos dice lo que pasará con los que murieron en Cristo. 1 Tesalonicenses 4:13 al 17. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Para el apóstol Pablo, los que duermen son los que están muertos, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, los que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. El Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Entonces, hasta ese momento, los muertos en Cristo resucitarán primero. Es decir, es hasta la segunda venida de Jesús que todos los que murieron creyendo en Jesús van a resucitar. Creemos entonces que María va a resucitar hasta ese momento, hasta que Cristo venga. Y sigue diciendo, luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, con los que resucitaron, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Es decir, nuestra reunión con todos los que murieron y van a resucitar va a ser hasta que Cristo venga. Hasta ese momento entonces estaremos para siempre con el Señor. Entonces María sí murió, no ascendió al cielo, y si no ascendió al cielo, tampoco puede ser mediadora. La Biblia nos dice que solo hay un mediador entre Dios y los hombres, y ese mediador es Cristo Jesús.
Generalmente los argumentos católicos sobre la intercesión de María se derivan de un episodio en la vida de Jesús, las bodas de Caná. Vayamos al libro de Juan, capítulo 2, y veamos eso bien interesante. Eso es bien interesante. Juan, capítulo 2. Juan, capítulo 2, versículo 1. Al tercer día se celebraron unas bodas en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús. También fueron invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltó vino. Entonces la madre de Jesús le dijo: no tienen vino. Jesús le dijo: ¿qué tiene que ver esto con nosotros, mujer? Aún no ha llegado mi hora. Su madre dijo a los que servían: haced todo lo que él os diga. Ahora, el dogma católico dice que porque aquí María intercedió entre Jesús y los asistentes de la boda por el vino, entonces eso lo convierte a María en mediadora. Ahora es interesante porque si seguimos esta lógica de que porque María le pidió a Jesús algo y él lo hizo porque era su madre y porque le intercedió, encontramos en la Biblia que también por lo menos hubieron 2 personas que hicieron un pedido a Jesús. Y lo interesante es que a ellos no se les reconoce como mediadores. El primer episodio se encuentra en Lucas 7. Lucas 7. Lucas 7. Vamos a recordar que el centurión también intercedió por su siervo. Y no por el hecho de que el centurión hubiera pedido a Jesús: Jesús, sana a mi siervo, no lo hace a él intercesor. Dice Lucas 7:1, después que terminó todas las palabras, el pueblo que lo oía entró en Capernaum. Y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos rogándole que viniera y sanara a su siervo. Es decir, el centurión le manda a pedir algo a Jesús. Ellos se acercaron a Jesús y le rogaron con solicitud diciéndole: es digno de que le concedas esto. Imagínense, también era digno. Porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Jesús fue con ellos. Jesús obedece o hace caso a la petición de este centurión. Pero cuando ya no estaba tan lejos de casa, el centurión envió a él unos amigos diciéndole: Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo, por lo que ni aún me tuve por digno de ir a ti. Pero di la palabra y mi siervo será sanado. Pues yo también soy un hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes, y digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene, y a mi siervo: haz esto y lo hace. Al oír esto, Jesús se maravilló de él y volviéndose dijo a la gente que lo seguía: os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Si comparamos los 2 episodios, nos vamos a dar cuenta que fueron diferentes las reacciones de Jesús. Cuando su madre, María, le pide: oye, mira, no tienen vino, por favor haz algo, Jesús le dice: oye, María, ¿qué tienes contra mí? Todavía no ha llegado mi tiempo. Pero ahora el centurión ve y le dice: mira, yo sé que tú tienes el poder, yo sé que tú solo dices la palabra y mi siervo sana. Jesús le dice: mira, ve porque tu fe lo ha sanado. Y no ha hallado en Israel tanta fe como la tuya. Ahora, si seguimos este razonamiento de que porque María hizo una petición a Jesús y Jesús lo hizo, entonces tendríamos que también pensar que el centurión también puede ser mediador porque también le hizo una petición a Jesús y Jesús la respondió. Esto no es así. La Biblia nos dice también que hubo un hombre que pidió por su hija, Jairo, y eso lo encontramos en Marcos 5. Jairo le pidió a Jesús por su hija porque estaba enferma y Jesús la sanó. No por el hecho de que una persona le pida algo a Jesús y Jesús lo conceda, entonces a mí me hace intercesor. Eso no es así. La Biblia nos dice que hay características para poder ser intercesor. Primera de Timoteo 2:5 nos dice lo siguiente. Primera de Timoteo 2:5 nos dice lo siguiente.
Pues hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Y vamos a darnos cuenta por qué Él llegó a ser mediador. Dice lo siguiente, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Es decir, solo Jesús puede ser mediador porque Él dio su vida por nosotros. Y no solo eso, Hebreos 4:15 nos dice algo más. Hebreos 4:15 nos dice algo más. Dice, no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Es decir, Jesús pasó por nuestras pruebas, fue tentado como nosotros, Él sufrió nuestras pruebas, pero fue sin pecado. Ahora, lo interesante es que solo Él puede ser un mediador, Él solo puede ser nuestro sumo sacerdote, porque Él como hombre enfrentó la tentación y no pecó, pero como Dios tiene el poder para darnos la victoria sobre el pecado. Ahora, María solo tiene la parte del ser humano, María no es divina como Dios, como Jesús en realidad. Ahora, la Biblia nos dice que solo necesitamos pedir en el nombre de alguien. Y eso se encuentra en Juan 14:13. Es muy conocido, Juan 14:13. Nos dice lo siguiente, Juan 14:13. Dice, todo lo que pidáis al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Y el versículo 14 añade, si algo pedís en mi nombre, yo lo haré. Es decir, Jesús mismo nos dice que solo debemos pedir en su nombre, que el Padre lo hará. Ya vimos que María no fue siempre virgen, María no fue inmaculada porque ella misma reconoció que necesitaba un Salvador. Ya vimos también que María, si no fue inmaculada, entonces ella estaba bajo el dominio de la muerte, pero con la esperanza de que Cristo cuando venga va a resucitar. Si entonces ella murió, entonces no pudo ascender al cielo y tampoco puede ser mediadora. Ahora, la Biblia nos dice también que solo hay un mediador entre Dios y los hombres, y ese es Cristo. Y Cristo mismo dijo, todo lo que pidáis al Padre en mi nombre, en su nombre, yo lo haré. Nadie, solo Cristo puede interceder por nosotros, porque solo Él fue tentado en todo, pero sin pecado. Y solo Él se dio en rescate por todos. Y Juan 14, versículo 15 y 16 nos dice algo bien interesante. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo, Cristo, rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Bien pudo haber dicho Jesús, y bueno, si ustedes piden algo, yo le voy a decir a mi madre que le pida al Padre que les dé otro consolador. Pero Él sabía que no es así. Él dice, pídanlo en mi nombre, y cuando ustedes lo pidan en mi nombre, si me aman y guardan mis mandamientos, entonces yo mismo voy a rogar al Padre para que les dé lo que ustedes pidan. Solo Cristo es el único que puede interceder entre el Padre y nosotros. Cristo mismo es la escalera que Jacob vio cuando él se acostó a dormir en esa piedra. Él mismo lo dijo, de ahora en adelante veréis al Hijo del Hombre y veréis cómo los ángeles descienden y ascienden por medio de él. Es decir, Cristo es el puente entre nosotros y el Padre. Nadie más puede serlo. ¿Por qué? Porque según Juan 1:1, ese verbo es Dios. Y no solo eso, sino que ese Dios se hizo carne y habitó entre nosotros, vivió sin pecado. Solamente nosotros, si necesitamos algo, lo único que debemos hacer es pedir todo en el nombre de Jesús. Y podemos tener la seguridad de que el Padre nos escuchará y nos responderá conforme a su buena voluntad. Ojalá que de ahora en adelante todo lo que le pidamos a Dios lo hagamos solo en el nombre de Jesús, sabiendo y conociendo y confiando que el Padre nos contestará. Que
Que el Señor nos bendiga.